¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la UAM Coajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina la voz que ya conocen. El doctor Julián Alberto Fresán Figueroa, del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Hola a todos, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí. De hecho, mis episodios favoritos son en los que me invitan como entrevistador. Entonces, muchas gracias. Ok, y esa es una curiosidad que no sabíamos porque realmente ya eres parte esencial de Expreso de Ciencias. Para quienes no lo sepan, él fue conductor de temporada 1 y temporada 2 y pues en general siempre es un placer tenerte aquí en cabina. Muchísimas gracias, a mí me encanta estar aquí. Excelente. Y como conductor nos acompaña el doctor José Campos Terán, del Departamento de Procesos y Tecnología. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, depende a qué hora nos escuchen. Y pues igual, un placer estar aquí, igual que mi colega. A mí me toca ser conductor, pero también ya fui alguna vez a entrevistador. Y bueno, todas las posiciones son muy bonitas en este programa, nos dan espacio para platicar y conocer más de nuestros colegas aquí y de lo que hacen en la ciencia. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Es cierto ese punto, también ha sido entrevistador, conductor y entrevistado. Sí. Perfecto, el punto es darle la vuelta a toda la UAM. Ya vamos por tu lugar. Sí, iba a decir yo. El que sigue es el de Anita. Hoy faltó poco, porque sí estoy un poco enferma. Pero bueno, saludos a nuestras escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega. Y la invitada de hoy es ingeniera bioquímica por el Instituto Tecnológico de Veracruz. Para acercarnos a su trabajo, debemos pensar en obtención y caracterización de enzimas, nutracéuticos, estoy segura de que lo dije mal, pero en este momento vamos a hablar del tema, y alimentos fermentados. Está con nosotros la doctora Dolores Reyes Duarte. Muchas gracias por la invitación. La primera vez que estoy aquí, pero emocionada y nerviosa. No hay que tener nervios. Estoy segura de que no vamos a hablar nada de lo que no hayas pensado ya. Pero bueno, antes de que... Sí, todos empiezan como que los nervios de sacando las notas de la investigación. Y vamos a tocar esos temas. Pero antes tenemos que ver al origen. ¿Cómo describirías tu infancia? Mi infancia cambió mucho porque antes vivía en la Ciudad de México y después me fui a Veracruz, a provincia. Y fue un cambio fenomenal. Llegué a jugar en la calle, ¿no? A caminar. Me acuerdo que íbamos con mamá y se formaban laguitos ahí por donde vivíamos. Íbamos a pescar en Acuajos, pero íbamos a pescar. Entonces fue una infancia divertida, ¿no? O sea, de provincia, y eso fue genial. Ok, un cambio súper drástico, sí. La ciudad, no solo provincia, sino también costa, o sea, tener acceso. Sí, íbamos al mar. Así es. Todo. Sí. Una vivencia completamente distinta. Sí. Y eso me da sospechas de que pudo haber sido el inicio de tu interés por las ciencias. Por la naturaleza, ¿no? Yo creo que eso fue interesante, ¿no? El ver que había más cosas que hay muchos coches, ¿no? Okay. Entonces eso estaba. Y en esa curiosidad, ¿en qué momento de tu vida inició el interés por tu campo de investigación? La verdad, yo creo que hasta casi llegando a la licenciatura, ¿eh? O sea, porque antes de niña yo quería ser arqueóloga, antropóloga, ¿no? Entonces venía yo pensando, y después algún día en la prepa pues llegaron unos folletos sobre químico farmacobiólogo, sobre cosas ya más biológicas. Dije, ¿cómo que eso puede ser, no? Pero tenía que cambiarme de ciudad. Y después me enteré que era el Tecnológico de Veracruz. Nos llegaron a platicar a la universidad, a la preparatoria. Y en el Tecnológico nos dijeron que había estas carreras de ingeniería bioquímica, ¿no? Dije, es biológico, ¿no? Y sí me gustan las mates, entonces, pues puede ser, ¿no? Pero no tenía yo realmente idea. Incluso ahí, de lo que hago ahora, nada que ver.
¿no? Entonces, uno lo va haciendo a lo largo de toda su carrera, ¿no? Vas descubriendo muchas cosas. Pero tú te dedicas a los alimentos no tienes... Aquí hemos tenido algunos colegas que han mencionado que hay algunos familiares que han influenciado su decisión, ¿no? Por ahí tuvimos a alguien que dijo que su tío de taller mecánico, las abuelitas cocinando. No, esa parte, ¿te gusta cocinar? No tanto. No tanto. Ok. Me gusta probar todos los alimentos fermentados, pero no me gusta cocinar. ¿No? Pero bueno, sí, algo sabía, sí. Han tenido Han tenido que vivir la experiencia de investigación. No, empecé con enzimas. Antes de llegar a los alimentos fermentados, realmente empecé con enzimas, ¿no? Aplicadas al área de alimentos, ¿no? Aplicadas al área ambiental. Quizás nos puedes decir que es una enzima. Exactamente. Una enzima es una proteína, ¿no? Las proteínas son cosas biológicas, ¿no? Entonces, son aquellas que transforman un compuesto, un componente, una molécula en otra, ¿no? Y hay muchos tipos de enzimas, ¿no? Y hay muchas cosas que usamos en la vida diaria que tienen procesos que han llevado enzimas, ¿no? Que utilizan enzimas. Por ejemplo, la leche deslactosada. La lactosa es el azúcar de la leche, ¿no? Pues es que ahora vemos en el supermercado un montón de leche deslactosada. Y muchos ya tomamos por comodidad porque si algunos nos hace daño la lactosa, entonces, ¿no? O sea, nos da tortijones, nos da malestar estomacal, entonces buscas leche deslactosada. Es decir, la lactosa es una molécula de azúcares, de dos azúcares, que las enzimas la pueden cortar. Y cuando la cortan, ¿no? Se vuelve otra molécula que ya no hace daño. ¿no? Los glucómetros, ¿no? Para medir la sangre diariamente al que tenga diabetes, ¿no? Sí. ¿No? También es una enzima que está puesta en un papelito que es el que lee el aparatito, el glucómetro, ¿no? Pero entonces hay muchas aplicaciones. Yo siempre creí que era más bien como un chip o algo así. No es una enzima pegada en algo como un chip, ¿no? Y cuando detecta la glucosa en la sangre, pues lleva a cabo una reacción. Y esta que detecta. Sí, la reacción genera una molécula que entonces... Ajá. El chip lo vuelve corriente eléctrica. Exacto, pero lo primero que le detecta la enzima que está ahí. Eso se conocen como biosensores. Y así ahora. Qué interesante porque además está padre que hasta mide, ¿no? Cuánta azúcar hay, ¿no? Cuánta glucosa. Sí, pues bueno, tiene que hacer mediciones indirectas y electrónica y todo. O sea, dentro de ese aparatito hay muchísima ciencia. Qué interesante. Y uno lo ocupa así del diario, ¿no? Bueno, exactamente, pero así como eso, pues hay muchas enzimas, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a saber eso en la universidad, ¿no? Que las enzimas pueden ser, y que hay detergentes biológicos, y que biológicos, pues que tienen enzimas que ayudan a degradar la mugre en la ropa, y por eso es biológico. Y así como eso hay un montón de cosas donde empezaron a gustar las enzimas. Y me acuerdo que en cuarto semestre de la licenciatura fui a un congreso de oyente, porque pues en cuarto uno todavía no sabe nada, ¿no? Va a ver. Y ahí conocí al que fue mi tutor después, al doctor Agustín López Munguía, y me cautivó la forma en que explicó qué eran las enzimas y cómo se usaban y todo lo que se podía hacer. Y desde ahí fue donde dije, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, ahí fue donde detonó, ¿no? Yo quiero hacer eso. Y entonces, pues a partir de ahí, pues ya seguí mi licenciatura, pero ya tenía yo ahí la idea, ¿no? Y al final, la licenciatura en aquella época en el Tecnológico de Veracruz, había algo como cátedras, ¿no? Que llegaban investigadores muy reconocidos. Y el doctor Rodolfo Quintero estuvo en el Tecnológico de Veracruz, allí en la época. Y entonces, pues podíamos desfilar nosotros a platicar con él, ¿no? A preguntarle, porque, pues bueno, siempre lo conocemos como una eminencia. Entonces, tuve oportunidad de estar ahí platicando con él, y cuando le conté me dijo, pues sí, pues háblale a Agustín, ¿no? Los conocemos. Y sí, le dije, yo lo conocí en un congreso, me dice, sí, está en Cuernavaca, y desde ahí ya empecé a buscar, terminando la licenciatura, pues irme a posgrado con él, y bueno, hice el posgrado en Cuernavaca. ¿Y luego cómo caes a los alimentos? ¿Cómo transitas o fue muy natural? No, pues empecé realmente aplicando las enzimas a los alimentos. El primer trabajo que hice de maestría fue justamente la hidrólisis de la capsaicina,
¿no? O sea, el romper la molécula de la capsaicina. La capsaicina es la molécula que pica de los chiles. Entonces, Y pues si el la proyecto- rompes ya no pica. Pues no, si la rompes ya no pica, ¿no? Y si la modificas, pica diferente. Entonces ahí el asunto pues era ver si se rompía, ¿no? Usando enzimas. Entonces ahí fue como que la primera conexión. Entonces, bueno, pues mi primera aventura con alimentos, y el doctor Agustín pues trabaja con alimentos, entonces ahí me fui clavando más a los alimentos. Y ahora algo de lo que hago es alimentos fermentados, ¿no? Y uno puede pensar que lo que buscabas ahí era hacer los taquis menos picosos, ¿no? O más picosos, que ya de por sí están tremendos. Pero esta molécula también se usa, por ejemplo, para ablandar carne, ¿no? O para otro No, tipo hay de... enzimas que se usan para ablandar carne, ¿no? El ablandador de carne o el macerar la carne con piña. Ok, una Para que sea más, también, ¿no? exacto, para que sea más suave, pero en el caso de con piña o con, bueno, generalmente es con piña, tiene enzimas, proteasas que rompen las proteínas, entonces van haciendo la carne más suavecita, ¿no? Pero de nuevo son Y enzimas. en este caso, ¿cuál era la finalidad de romper la capa? Sí, sí. La capsaicina era, bueno, para empezar, si era posible, porque podría tener muchas aplicaciones, porque al momento en que una enzima, encontramos una enzima que puede reconocer esa molécula, no nada más la puedes romper, sino puedes cambiarle alguna parte de la molécula, intercambiarlo. Y eso te permite hacer nuevas moléculas con nuevas funciones, ¿no? Este proyecto continuó después, incluso ya hay una empresa, ¿no? Con el doctor Alejandro, que hizo, que produce productos de capsaicina, derivados de capsaicina, ¿no? Porque la capsaicina tiene un montón de aplicaciones, no nada más para taco. para el taco, para ponerle distinto picante, ¿no? Pero pues la capsaicina se usa, bueno, en los sprays estos de protección, ¿no? También. De protección. De su pimienta. Como- Ah, ok. Exactamente. Sí, para violencia. Sí, Ok, ya entendí. Ay, pero también se pone, por ejemplo, como en las pinturas, ¿no? En los cascos de los barcos para que los moluscos no se adhieran, ¿no? Se pone en alimento para pájaros, ¿no? Para que no se lo coman las ardillas. Los pájaros no tienen los receptores de capsaicina, entonces ellos pueden comer sin problema, ¿no? Pero así en muchas cosas como en spray para que los perros no se orinen cerca, ¿no? O sea, podemos decir que México produce chiles, no solo para picar, ¿no? Para los tacos, sino también para un montón de otras aplicaciones. La molécula es la misma en un habanero que en un jalapeño, Sí. que es la misma, ¿verdad? Esa es Sí, la cantidad. Es la familia de los capsaicinoides, se llama. Entonces depende de la cantidad, ¿no? El más picante es la capsaicina y de ahí varías, porque es como la molécula es como una parte hidrofílica, ¿no? Que me gusta el agua y otra que es hidrofóbica, entonces es como una grasa. Entonces le cambias una parte de la molécula a grasa y te hace un montón de moléculas diferentes con distintos picantes y después la cantidad, pues es... Pero el truco base para quitar el picor es mantequilla, es la grasa, no el agua, ¿no? No, es justo la grasa o leche fría o yogurt frío, porque la molécula Ese es es un grasa. secreto que hay que decirle a la audiencia. Sí. No tomen agua cuando están te enchilados no, porque exacto. no sirve, ¿no? Pan con mantequilla, leche, cosas así. Sí, cosas grasas, porque eso ayuda a quitar la molécula. Como que se la lleva. Pues sí, arrastra un poco, ¿no? Porque la molécula mientras esté entre Le los gusta la estores, grasa. ¿no? Los activa y vas a sentir, ¿no? Lo que quieres es que se vaya. No sufres en el estómago, te olvidas. Es cero. Ni modo. Ese ya pica distinto. Ah, sí. Y luego, ¿cómo llegas a los alimentos fermentados? Ese ya fue aquí en la Ya UAM. fue aquí en la UAM. No, realmente llegué desde el postdoc, ¿no? Porque para regresar a México... ¿Dónde este, hiciste el postdoc? Y en España, soy catálisis petroquímica. Sí, también sobre enzimas, ¿no? Y sobre busca de enzimas con estrategias metagenómicas, ¿no? O sea, ya buscan distintos microorganismos, viendo. Y el proyecto que sometí para regresar a México de repatriación era búsqueda de enzimas en alimentos fermentados, ¿no? Porque pues dije algo que tengamos en México diferente a muchos otros lugares, ¿no? O sea, que sea muy particular, y fue eso. Y al llegar aquí a México, pues bueno, me integré, me repatrió a la UAM, Coajimalpa, ¿no?
pero pues no teníamos laboratorios, ¿no? Era justamente cuando me estaba empezando, apenas estábamos dando clases en el 2006, ¿no? En enero del 2006. Entonces, pues teníamos que seguir con investigación y justo el doctor Quintero en una entrevista me dijo, pues tienes que buscar un lugar para seguir haciendo investigación y que tú te quedes, ¿no? O sea, y puedas seguir dando clases también. Claro, mi intuición fue decir, vamos a Cuernavaca. Me dijeron, no, es aquí porque tenemos juntas, tenemos reuniones, tenemos clases, así que el trabajo es aquí. Y la que me recibió fue la doctora Carmen Huacha en la UNAM, en la Facultad de Química, que ella es experta en alimentos fermentados, ¿no? Ya se retiró, ya se jubiló, pero justamente ella trabajaba con pozol y con distintos alimentos que yo conocía de ella desde que estaba en Cuernavaca, ¿no? En el Instituto de Tecnología. Pues porque colaboraba mucho con el doctor López Guía, ¿no? Entonces ya la conocía yo y también pues, era una eminencia en enfermedades. Me dijo, claro, vente, aquí te recibimos, ¿no? Y ya fue que empecé más a meterme en alimentos fermentados ahí. Y ya cuando ya empezamos a armar los laboratorios en la UAM y eso, pues seguí trabajando con alimentos fermentados y ahora estamos con kombucha, con tempe, con otros, además de pozol. ¿Y qué es lo que se estudia en esos? Perdón, yo soy de bate, entonces... Los alimentos fermentados son aquellos alimentos que en alguna parte del proceso, ¿sí? Para hacer el alimento, tiene presencia de los microorganismos. Porque algo hicieron los microorganismos para cambiar ese alimento, ¿no? Por ejemplo, si le pones la leche y le pones los búlgaros, ¿no? Pues conocemos, se transforma la bebida, se hace algo un poquito más espeso, más ácido, ¿no? Y eso todo es lo que hacen los microorganismos, esas transformaciones. Y entonces, como eso, ¿qué puedes estudiar? Pues tanto los productos, ¿no? Cómo se transforma la materia prima, cómo se transforma la leche en todos los productos, que además muchos de esos productos que se hacen, pues son buenos para tu intestino, ¿no? Son buenos para la salud, ¿no? Te ayudan también a mejorar que tu microbiota intestinal esté más a gusto, ¿no? Entonces, puedes estudiar tanto las moléculas, ¿no? Como los microorganismos, ¿no? Como el proceso que se lleva a cabo. Entonces, realmente, pues es un campo muy amplio, ¿no? Sí, me imagino, porque puedes tener como un montón de compuestos y un montón de microorganismos y todos contra todos, ¿no? Casi. Porque además no solamente es un microorganismo, ¿no? O sea, son muchos, son consorcios, ¿no? Son un conjunto de microorganismos que viven ahí y unos son buenos y unos malos. Se tienen que ir ahí equilibrando hasta que ya te quede el alimento y generalmente los buenos ganan, ¿no? Entonces un alimento fermentado quedan, después de que empieza la fermentación, los que quedan son los buenos. Eso, ¿no? Y una cosa interesante es que los alimentos fermentados son probablemente después de quemar las cosas. Es la siguiente de evolución humana. O sea, las primeras cervezas, los primeros vinos probablemente vienen de esta parte empírica de ir mezclando cosas, pues hasta saliva y otras cosas, ¿no? Entonces, o sea, no es algo nuevo. Hay mucha gente que hace alimentos fermentados de manera tradicional, claro, y no tiene este conocimiento de que son microorganismos. Hace poco estuvimos hablando de levaduras, ¿no? Vino la doctora Silvi y nos hablaba de eso, que no hay una sola levadura. Entonces es similar, ¿no? Es un grupo de microorganismos, sí, trabajando para generar algo que nos beneficia, ¿no? Sí, exactamente. Pueden ser el microorganismo o la enzima, ya, ¿no? La enzima, en el caso de los quesos, ¿no? En el principio, como fue así como el burro que tocó la flauta, ¿no? O sea, almacenaban la leche en los recipientes que había, los que eran los estómagos de los rumiantes. Entonces, pues ahí está lleno de enzimas, ¿no? Y había proteasas y lo que se iba a transformar la leche en el queso. Entonces, así como que así fue, ¿no? Al principio no estaban preparados para hacer alimentos transformados, ¿no? Con enzimas o con microorganismos. Y fueron haciendo, y hasta ahora pues hay miles de quesos que conocemos, muchísimas variedades, y pues depende qué microorganismos están usando, ¿no? Y de dónde viene la leche, ¿no? O sea, qué tipo de leche es, y todo eso cambia, ¿no? Y da sabores peculiares y productos especiales. Y Lolito, lo que es interesante ahora es que la industria, o sea, tenemos todos estos alimentos y los consumidores buscamos
que siempre el queso sepa igual, ¿no? Tenga el mismo sabor. Entonces, si lo hacemos muy tradicional, pues esto puede variar. Y la industria en tu área lo que busca es poder tratar, estandarizar, ¿no? Sí, porque tú cuando compras un queso en el mercado, compras un producto con alguien, ¿no? Que lo hizo artesanalmente, pues sí tendrá sus características y a veces tal vez esté un poquito más salado que otras o más fuerte el sabor, ¿no? Pero en todos los productos industrializados, pues tú compras el queso manchego y sabes que se tiene que derretir y tiene que cumplir el estándar para lo que lo compraste. Claro. Y además Entonces, el de la misma marca sabe igual. O sea, ¿cómo se estandariza eso si son bacterias o bueno? Bueno, en el caso de Microorganismos, ¿no? sí, bueno, realmente ya tienen un control muy preciso. Tienen que ver, incluso para los yogurts, por ejemplo, en la diferencia de los quesos en el yogur, ya tiene que venir el microorganismo vivo. Entonces no lo pueden pasteurizar al final, como para decir, ahora sí está limpio, no tienes ningún microorganismo patógeno o que te enferme, ¿no? Y en el caso del yogur no es así. Entonces me acuerdo que nos platicaban en alguna ocasión que tienen que calcular perfectamente la fermentación, cuánto tienen que añadir de inóculo se llama, que es la cantidad de microorganismos que se añaden al principio de la fermentación y cuánto tiempo la tienen que dejar, porque además tienen que calcular después la vida de anaquel, es decir, el tiempo que se queda en el refrigerador del supermercado, ¿no? Para que cuando tú lo compres no esté inflado, porque seguramente sigue la fermentación, porque el microorganismo está vivo. Entonces tienen que calcular perfectamente todo eso para que no se les pase los tiempos, ¿no? Y tu producto realmente llegue bien. O sea, es un proceso así como súper El estudiado. reglamento siempre tiene que estar en un proceso bien cuidado. Qué interesante, Lolita. La verdad es que es todo un campo, pues con un impacto súper amplio, ¿no? Ahora vamos a pasar a una segunda sección del programa, que es saber un poco de ti, de tu vida cotidiana y tu relación con la ciencia. Entonces te voy a hacer unas preguntas y tú tienes que decir lo que primero que se te ocurra. ¿Está bien? Sí. ¿Dónde creciste? En Veracruz. ¿Ahí naciste? No, nací aquí. Ok. De chica, muy chica me apoyé. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Ay, mi pasatiempo favorito. La verdad, viajar. Me encanta viajar. Sí, es muy padre viajar. ¿Planta o animal favorito? Animal, me encantan los perros. Pero bueno, también mis hijos son animaleros, entonces hemos tenido camaleones, erizos. Wow. Sí, erizos de esos. ¿Puercoespín? ¿O cómo? Como puercoespines. Sí, no erizo de macho, no. Ah, ok. No, erizo tipo puercoespín. Sí. Y los camaleones son espectaculares. ¿Sí? ¿En qué sentido? Bueno, aparte de que cambian. Bueno, cambian de color, no, cambian de color, cuando tienen huevos agarran tonalidades verdes fosforescentes, ¿no? O sea, cosas que no te imaginas. Sí, sí, qué padre. O sea, no solamente se mimetizan con las hojitas, ¿no? Sino tienen más que ver. ¿Tocas algún instrumento musical? No. Mis hijos me intentan tocar piano. Ahí voy, a deditos. Los changuitos nada más. Sí, exacto. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito. Hay uno que me gusta mucho, que es El murmullo de las abejas. Es un poco como México mágico. ¿De quién es? Principio ¿El autor? ¿Te acuerdas? Ay, ¿Autora? Sofía, es autora. Sofía. Ok, vamos a buscarlo. Sí, me gusta eso. Es el estilo de tipo Pedro Páramo, de historias mágicas de México, de San ok. Carlos. Entonces, De está realismo curioso. Realismo mágico. Que se, Ok. ¿Quién es tu cantante o grupo favorito? me gusta Coldplay, Mm. Julita Venegas. ¿Tienes algún talento oculto? Ya sabemos que cocinar, ¿no? Ni la música. Qué curioso. ¿Qué vas a cocinar? Bueno, o sea, hago mi camino en la cocina, pero casi creas, uy, todos los días de cocina. Talento oculto. No sé si la resiliencia se puede decir talento oculto, pero puede que sí. Ok. No sé. Ya hablaremos un poquito de eso. ¿Científico o científica que te inspire o te inspire o te haya inspirado? Bueno, Marie Curie. Me gusta aquí.
¿Y en tu área? Porque bueno, Marie Curie es... O sea, científica en general, ¿no? Entonces, No, sí, pero en radioactividad. sí, pero, ¿sabes? En la ciencia no importa tanto de qué tema No. de la ciencia es. No, de acuerdo, de acuerdo. O sea, Sí, es más como el rol que sí, jugamos, ¿no? sí, como el rol ¿De acuerdo? ocurre. Sí. Muy bien. Y en una frase, ¿qué significa para ti innovar? Innovar. Pues trabajar tu ingenio, ¿sí? Para aplicarlo y producir algo que no ha sido tan común o que no parece tan obvio, ¿no? Ok, sí. Mm. Sí. Sí, Eso es, yo también opino lo mismo. Yo tengo una, bueno, dos. Muy bien, adelante. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita. Me gusta la comida japonesa. La comida japonesa. Sí, me gusta la comida japonesa. El ramen, sushi en general. Y más bien desde el punto de vista como tú que estudias la parte, ¿cuál es la que consideras más interesante? O sea, ¿hay alguna así que digas, no, el yogurt nos decías hace rato? O sea, ¿hay alguna que digas, es interesantísimo? Híjole, la verdad, un alimento que se me hace impactante es el tempe. Es un alimento fermentado, es a base de soya. De granos de soya, ¿no? ¿Dónde se consume? Se consume en Asia, ¿no? Sí, es asiático. Sí, pues en general, ¿no? En Indonesia, en esas regiones. Y es igual. Yo creo que el impacto es porque cuando lo probamos, lo hicimos aquí en el laboratorio, y cuando lo probamos sabía pollo. Entonces no te imaginas, o sea, súper sabroso, ¿no? Los chicos lo cocinaron así, re bien, en sarco, y era impresionante. Entonces yo creo que ese producto es así de los que jamás te imaginas que algo vas a ver así, ¿no? O sea, son granos de soya que se parece como un garbanzo, ¿no? Y cuando lo comes te sepa pollo, dices, Increíble. Sí, exacto. ¿No? Entonces esas cosas. Que eso va hacia quizá el futuro, ¿no? De estos cambios de proteínas, ¿no? De animal a vegetal. Sí. Pero sí tenemos un sesgo, lo digo personalmente, hacia la proteína animal, ¿no? Sí. Entonces, por ahí el que se produzcan ahora estos alimentos, hay sí chorizos que parecen, ¿no? Que saben a chorizo de puerco y resulta que son de soya o de otras cosas. Vegetales. O de otros vegetales. Sí, hay muchos vegetales y ahora hay muchas alternativas para producir carne o cosas que se parecen a la carne, ¿no? Bueno, porque además evolucionó mucho. Antes no sabían así, ¿no? O sea, antes cuando uno tenía una alternativa vegetal, sabía feo. O no sabía lo que te prometían. O no sabía, sí, apoyo no sabía, ¿no? O sea, Sí, pero algo curioso que claro, no es que le tengas que poner nada. sí, que le tengas que poner todos los saborizantes para que sepa pollo. No, era pues nada más lo asamos tantito y sabía pollo, ¿no? Esa transformación la hicieron los microorganismos, ¿no? La hace el hongo que hace la fermentación. Entonces, esa tarea ya está hecha por ellos, ¿no? Yo creo que por eso es tan fascinante todos los alimentos fermentados, ¿no? Porque tal vez en lugar de transformar el alimento para que sepa pollo, tu brócoli, ¿no? Pues lo podemos hacer de otra forma, ¿no? Utilizando los microorganismos antes de añadirle un montón de aditivos alimentarios. Entonces yo creo que eso es algo, sí, yo creo que es algo en lo que tenemos mucho potencial, ¿no? Y además el hecho de ¿cómo le llaman? Mexicanizar, ¿no? O tropicalizar un producto, es bueno, pues hay cosas que tal vez no estamos acostumbrados a tomarlo, ¿no? Hay un yogurt sueco, ¿no? Que cuando yo lo probé no me gustó, pero porque es muy espeso, ¿no? Y a mí porque así espeso no me gusta, pero por la consistencia, ¿no? O sea, Pero hay ¿por qué ni hablamos? No. Bueno. Pero ya estos productos que están transformados, ¿no? Pueden tener, ahora sí, pueden ser un poco al gusto del cliente, ¿no? Y solo hay que aprender a trabajar bien con los microorganismos, ¿no? Y realmente hace rato que decías que los alimentos se hacen de forma tradicional, porque muchos en México es lo que tiene, es muy rico en alimentos fermentados. Entonces tenemos muchos a base de maíz, a diferencia de
del Asia, ¿no? Que son a base de arroz o a base de soya. Entonces, cada quien ha puesto, y los microorganismos, aunque sea uno muy parecido a la misma familia, sí, pero sí, la materia prima, ¿no? El grano es diferente, se hacen productos diferentes. Ok, fascinante. Definitivamente, tal vez muchas personas pueden sentir estos temas ajenos de cómo yo voy a comer enzimas. Ay, no, bacterias, ¿cómo crees? Cuando en realidad o es una parte incluso del marketing de de algunos productos, de incluye casé y shirota y no sabemos qué es eso, pero suena científico, suena saludable y lo consumimos. O en su defecto ignoramos que pues es parte de no solo de muchos alimentos que encontramos en comercios, sino que parte de nuestra cultura gastronómica. Entonces, en ese sentido, ¿cómo reaccionan las personas a tu alrededor, tu círculo cercano, cuando les hablas de tu investigación, tu familia, tus amigos? Pues lo que hago es que los doy a probar. ¿Qué? Ese es un secreto. No, la verdad es que los producimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con mis hijos, pues estamos haciendo ahora kombucha, ¿no? Tenemos un proyecto de kombucha aquí en la universidad. Y pues a veces hacemos, ¿no? Yo en vacaciones estuve haciendo en mi casa, ¿no? Platicaba con mis amigos, oye, tienes un SCOBY, ¿no? En la película que se le añade para hacer la kombucha, ¿no? Donde están los microorganismos, ¿no? Entonces ya les daba uno, y oye, ¿cómo se hace? ¿No? Y entonces ya pues ahí realmente es como conforme vas platicando y dices, oye, no me imaginaba que supiera bueno, ¿no? Y sí sabe sabroso. Entonces realmente así como eso hay muchos productos, ¿no? Y tal vez mucho porque no es nativa de México, ¿no? Pero ahora en muchos lugares ya la están vendiendo, ¿no? Es como una moda, el regresar a lo natural, el utilizar los alimentos como una de las estrategias para estar sano, ¿no? Para estar mejor saludablemente, pues tenemos opciones. Sí, quizá habría que comentar que por un lado tener en cuenta que la industria de alimentos pues somos más de 120 millones de mexicanos. No todos tenemos la oportunidad de cocinar, entonces pues sí se requieren alimentos procesados, pero también es cierto que la industria también está procurando que estos alimentos procesados tengan características más tradicionales, por decirlo así, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en eso? Sí, yo creo que la industria está viendo que de todas formas la tendencia es regresar a lo natural, ¿no? Regresar a lo más sano, ¿no? Entonces ya hay, pues cada vez más se encuentran alimentos que tienen no solamente microorganismos, ¿no? O productos de microorganismos, pero que ayudan. Entonces ahí pues están las leches que a veces tienen unos aditivos alimentarios, pero realmente son buenos. Es lo que hacen al principio cuando se nutracéuticos, ¿no? Son ese tipo de compuestos que ayudan o dan un beneficio extra al alimento, ¿no? Para tu salud, ¿no? Sin necesidad de que te nutran, ¿no? O sea, no son proteínas, no son grasas o carbohidratos como tenemos que comer, ¿no? Que nos nutren. Pero son esos pues que te ayudan a controlar el colesterol o las afecciones cardíacas, ¿no? Entonces es bueno, pues lo tomo porque Genera un beneficio. Bien, ¿no? Más un beneficio. Oye, y con todas estas variables, así suena que es un montón de trabajo trabajar en estos temas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo le haces? O sea, porque además nos cuentas de tus hijos, así, ¿cómo le haces para equilibrar todo eso? Bueno, sí. La verdad es que la docencia ayuda mucho, ¿no? Porque podemos conjuntar lo que hacemos de investigación con la docencia, ¿no? Entonces, a muchos de los alumnos, de nuestros alumnos y alumnas, les llama la atención, ¿no? Los alimentos fermentados, ¿no? Muchos ya tienen incluso algún negocio relacionado a alimentos fermentados, ¿no? Porque es algo que ahorita está de moda y genera recursos para ellos, ¿no? Entonces, ¿impartes alguna pues, clase relacionada con estos temas? sí. Pues en la licenciatura de Ingeniería Biológica hay varias materias, varias horas relacionadas a alimentos, ¿no? Y entonces, además, pues damos una que se llama alimentos fermentados, ¿no? Donde también es un hit práctica. la OEA. Pues sí.
Me imagino. porque esa es práctica, También el asunto es interesante. que es práctica, entonces sí tenemos, pues empezamos haciendo yogur o queso o tempe y terminamos haciendo cerveza, entonces todo. No, bueno. Sin alcohol. En la universidad. En la universidad es sin alcohol. Eh, Hablabas de docencia. Nuestra formación de la gran mayoría de los que estamos en la UAM Coajimalpa es de investigadores. ¿Dónde encuentras esta vocación docente? Cuando llego a la UAM, ¿no? O sea, tal cual al llegar a la UAM y tener que entrarle, ¿no? Y después pues descubrí que es lo que me gusta, ¿no? O sea, sí me gusta dar clases, ¿no? Lo disfruto. Y te digo, los alumnos se involucran, ¿no? Entonces uno ahí puede controlar a muchas bandas lo que haces. Eso está muy, muy, muy padre, ¿no? Porque además, bueno, por ejemplo, en mate es muy difícil que los alumnos participen en lo que nos gusta de investigación, ¿no? Porque pues usualmente ya está como, les queda lejos todavía, ¿no? Entonces está como bien bonito que haya manera de introducirlos al menos al tema, ¿no? Eso suena increíble. Sí, sí, además es mucha parte experimental, ¿no? Y eso les gusta, el aprender, porque al final de cuentas, las bases de aprender a trabajar en el laboratorio, las buenas prácticas de estar trabajando en el laboratorio, ¿no? Desde el uso de bata, el tener limpio, el tener ordenado, el saber llevar una bitácora, eso no nada más les sirve para el área de alimentos, sino les va a servir para muchas cosas. Y Hasta en la entonces, vida, ¿no? sí, sí, entonces eso, o sea, nosotros el hecho de que vayan ellos aprendiendo eso, pues también nos ayuda porque hacemos que la investigación sí pueda ser más rigurosa, ¿no? Que pueda ser confiable y podamos hacer. Bien, entonces la forma que Se involucran, se sí. involucra. Para ti, ¿cuáles son las características esenciales para ser un buen docente investigador? Pues que disfrute lo que haga para empezar. Porque al que no le gusta la docencia, pues está en chino. Que pueda, pues que va a ser un buen profesor, ¿no? Ahora, investigador, pues también tener tiempo, ¿no? No sé, ideas, ingenio, ¿no? Para estar sabiendo aprovechar, Curiosidad. curiosidad, ¿no? Para ver qué puede ser. ¿Y cómo es tu proceso creativo? O sea, cuando vas a sentarte a hacer investigación o vas al laboratorio, ¿qué es lo que te inspira? ¿De dónde sacas ideas? ¿Cuál es ese Mira, proceso? justo ayer pasó algo muy curioso porque estábamos retomando lo de la kombucha, ¿no? Empezar a producirla y todo, pero habíamos comprado un producto de kombucha comercial, ¿no? Entonces estábamos analizando, estaba mi colega Sergio Hernández y yo, ¿no? Y oye, lo podríamos hacer, mira que tiene esta mezcla con esta mezcla, eso lo podemos empezar con otro proyecto terminal, ¿no? Y mira esta idea. Entonces muchas veces es empezar a analizar como qué puede ser, pero pues bueno, pero esto es importado, pero pues nosotros aquí lo podemos utilizar haciendo esto. O sea, O alguien llega y te veces dice, ¿no se te ha ocurrido el tempe adobado? ¿No? sí, al doctor Campos le gusta probar todo. Sí. Sí, entonces. Yo soy materia. Dispuesta. Dispuesta. Y entonces en esta misma plática es que van surgiendo como... Sí, siempre. ¿No? Es importante la colaboración, Totalmente. ¿no? Totalmente, porque uno nunca sabe todo, ¿no? Y además tienes una visión diferente, ¿no? O sea, mi visión puede ser más de enzimas, de alimentos, ¿no? De eso. Pero pues, tú platicas con alguien que le sabe más a la ingeniería, oye, pero eso lo podemos hacer en este equipo, lo podemos hacer así. Entonces siempre se complementa. Y también con otras áreas has incursionado, tenemos colegas en diseño, en administración, en derecho. Sí, la verdad es que no lo hemos hecho tanto, pero hay muchísimas cosas que se puede hacer, ¿no? Porque a final de cuentas todos estos alimentos, ¿no? En el caso de los alimentos fermentados, pues vienen y son elaborados originalmente en comunidades, ¿no? O sea, hemos tenido, para empezar, el proyecto que iniciamos hace mucho sobre el pozol fue en una comunidad en Tabasco. Y entonces el contacto con la gente, que nos abrían las puertas para poder llegar y tomar muestras y hacer los productos con ellos, ¿no? Y después ya nosotros traerlos y analizarlos. O sea, eso no es de ciencia, nada más. Sí, hay que saber la Claro, parte hay que de saber trato humano. La parte de trato humano, ¿no? La parte social, ¿no? La Y el parte de respeto decir, a
Claro, su o sea, espacio y que tradición. eso reconocemos que es suyo, ¿no? Lo que queremos es nos casi abrirlo más, ¿no? Y que sepan que se puede, que pues no sé si se puede industrializar, se puede hacer para que no nada más quede con ellos, ¿no? Que les puede generar Pero- hasta una plusvalía a ellos, ¿no? Exacto, pero sin olvidar que el origen está allá, ¿no? Entonces siempre es importante considerar eso y sí, la parte social. ¿Y hay algún resultado así, algo de investigación que digas, wow, no, ahí me rifé mucho, esto me encantó, este sí es como, yo siento que me encantó, así que fue lo máximo. Híjole, la verdad es que hay, últimamente ha habido muchos productos que sorprenden, ¿no? Y cuando te dicen, oye, no me imaginaba que estuviera así de bueno, ¿no? Eso dices, híjole, qué bonito se siente. Sí, me imagino, ¿no? debe estar O sea, padrísimo. qué padre, ¿no? O sea, lo hemos ido modificando así y ahora sí, te való. Ay, dices, mira, qué bien, ¿no? Muy bien. Yo te voy a hacer una pregunta un poco cambiando, ¿no? Y porque ahora está en boga la inteligencia artificial. Y me gustaría que me dijeras qué no puede hacer la inteligencia artificial y qué puede hacer en tu área de investigación. Que no puede hacer todavía, espero, las manos para hacer las cosas experimentales, Claro. ¿no? Digo, O esta todavía, parte porque tradicional, ¿no? También. Sí, sí, o sea, todavía esa sensibilidad social, ¿no? Esa sensibilidad de decirle a las personas, oye, vamos a trabajar con los productos, nos interesa, ¿no? Y queremos verlo, seguro ya no tuve el tacto suficiente, ¿no? Yo creo. ¿Y qué parte sí? Pues yo creo que incluso para hacer mezclas, ¿no? O sea, esto que a veces ponemos al diseño experimental, ¿no? Ah, pues bueno, queremos este producto nuevo con A y con B, entonces pues vamos a empezar a jugar tantito de esto con tantito de esto, pues tal vez esa parte matemática y esa tranquilamente Combinaciones. combinaciones seguramente De lo miles puede hacer, de ¿no? combinaciones. Sí. ¿Tú la Yo ocupas? digo, ¿no? No, estoy medio aprendiendo todavía, ¿no? Porque por la docencia la verdad es que los alumnos y algunas nos dan la vuelta en el uso de esas herramientas y sé que lo tengo que hacer y estoy en proceso. inter. Estoy en ese inter, sí. Si tu proyecto de maestría se hiciera ahora, ¿crees que sería más eficiente esto de la capsaicina, de romperla? ¿La inteligencia artificial te hubiera sido una herramienta útil? Bueno, en toda la parte de investigación y de búsqueda bibliográfica y análisis de los modelos, ¿no? Seguramente sí, o sea, sí, sin duda. Porque además me imagino que en tu área debe haber una cantidad brutal de referencias y Pues sí, hay muchísimo, ¿no? Pero mate hay 3 a veces, ¿no? Así, sí, sí, hay mucha información, ¿no? Y también hay mucha información que no tiene fundamento. Y ese es el problema, ¿no? O sea, en el caso de alimentos fermentados, tú buscas algo y bueno, alguien puede postear una receta, ¿no? Y es muy empírica, ¿no? Porque así lo hice, es como el tepache, ¿no? Y está bien, ¿no? Nos lo tomamos y está bueno. Pero de eso a decir, bueno, sí tiene nutracéuticos o sí tiene buenos productos, pues realmente hay que analizar, ¿no? Si la fermentación fue por el tiempo suficiente, ¿no? Si las materias primas sí eran de buena calidad, que podías tú tener todo eso. Yo creo que esa parte experimental sí la necesitamos, ¿no? La creo Todavía no más. Ok, muy interesante. Estuve recordando que, digo, no quiero hacer un comercial y no lo voy a hacer porque no recuerdo cómo se llama la marca. Pero hay una todavía no nos una pagan línea- por eso. Exactamente. Hay una línea de productos que dice, o sea, es parte de su marketing, decir que con inteligencia artificial generan sustitutos de ciertos alimentos de origen animal, pero que están hechos a base de verduras o de otros ingredientes. Y, o sea, independientemente de que no sabemos bien cómo hacen estos productos, que el hecho de que sea parte de la esencia de la marca, la inteligencia artificial, podría hacer sentir a personas que están interesadas en en este campo de investigación que una máquina ya está tomando ese campo y vemos que no.
Entonces, a personas que están queriendo estudiar biología o les interesa estudiar alimentos, los fermentos, que se quieren involucrar, que tal vez vienen de prepa, que quieren una maestría, un doctorado, ¿qué consejos les darías? Que se involucren, que lleguen, que los recibimos aquí en la UAM Coajimalpa, ¿no? Que sí, que ya hay muchas, seguramente hay cosas que ahorita a nosotros incluso como profesores no se nos han ocurrido, pero que nuestros alumnos, yo eso les digo a mis alumnos, que estoy segura que ustedes van a hacer cosas que a mí ni por aquí me pasaban, pero por las habilidades que ahora tienen, diferentes a las que nosotros usamos cuando estudiábamos, ¿no? Seguramente se les ocurrían muchas más cosas, ¿no? Y más para utilizar la guía, ¿no? A mí yo decía de hacer las mezclas, ¿no? Y pues bueno, me quedé un poco corta, ¿no? Porque no más es en proporciones, sino es en condimentos, es en materias primas, ¿no? En moléculas, y hacer un producto nuevo. Y decimos, pues sí está muy bien, ¿no? Pero seguramente mucho de ese tramo se puede acortar utilizando inteligencia artificial, ¿no? O dirigir, ¿no? Sí. ¿Qué mensaje le darías a algún joven, una persona joven que estuviera interesada en entrar a este campo de la ciencia? Que realmente la ciencia tiene todavía muchísimo por descubrir. Hay muchísimas cosas que todavía no sabemos que pueden hacerse, ¿no? Y que lo básico es que hay que aprender las herramientas para hacerlos, ¿no? Hay que saber cómo están, ¿no? Qué pueden utilizar y que trabajen con ingenio. Yo tengo una. A ver, ¿por qué alguien, un chico o chica en prepa, debería estudiar ingeniería biológica aquí en la UAM? ¿Qué es lo que tiene padrísimo esta licenciatura? Tiene que hay muchas áreas de aplicación, ¿no? Que no nada más tiene el área de alimentos, y quien estudia alimentos, y que no es una ingeniería de alimentos en sí, sino es entender procesos que no solamente toman la parte industrial, ¿no? La parte de desarrollarlo, sino que ir más abajo, cómo trabaja el microorganismo dentro de eso, ¿no? Y eso aquí lo pueden ver. Si les gusta el área ambiental o si les gusta el área de biomateriales, ¿no? Que también son cosas que se están necesitando actualmente. Ingeniería biológica también te lo puede dar, porque ingeniería biológica te va a dar la base para entender los procesos biológicos, todo lo que tiene que ver con la biología, ya sea de algún compuesto de material o del microorganismo o de enzimas, de partes de microorganismo para transformarlo, ¿no? Y tiene la parte de ingeniería, la parte de desarrollarlo, del proceso, ¿no? De poderlo hacer. Entonces, tiene esas dos áreas y el chiste es que logremos conjuntarlas y entonces por eso es tan amplia, ¿no? Las posibilidades de invención de lo que ellos quieren. Igual es un poquito redundante, pero yo tengo la idea de que todos los profesores tenemos como una concepción de cómo son nuestros egresados. ¿Qué es para ti una ingeniera o un ingeniero, ¿cómo se llama? Biológico. Sí, ¿es ingeniero biológico el título? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Es alguien que ha entendido, ¿no? Cómo funciona una célula, ¿sí? Y ha tratado de transformar o de utilizar ese conocimiento para aplicarlo en un proceso. Y me ha sorprendido mucho que hay egresados que están trabajando en áreas de alimentos, ¿no? Pero de tratamiento de aguas, ¿no? Pero hay muchos en farmacéutica. Y eso sí, aunque también trabajamos, porque al final de cuentas son microorganismos, dependiendo de lo que lees y lo que quieres que haga, es lo que te va a hacer. Y el proceso al que lo quieres aplicar. El proceso donde lo quieras aplicar, pero sí hay muchos egresados que están también en el área farmacéutica, ¿no? Y bueno, pues nos tronó el COVID hace unos años, ¿no? Entonces, unos ayeres. Y es un área en la que pueden aportar, ¿no? Entonces yo creo que un egresado es alguien que tiene esta capacidad para poder entender una parte biológica y saber qué herramientas usar ingenieriles, ¿no? De proceso para hacer algo.
resolver problemas, ¿no? O proponer nuevas cosas. Eso es un ingeniero biólogo. Excelente, eso está bien padre porque además yo creo que esa concepción es como muy particular, ¿no? Como que cada quien ve a sus Sí. egresados bien distinto y entonces ese creo que nuestros egresados acaban siendo como una conjunción de todas esas perspectivas que Sí, tenemos y porque- está padrísimo, ¿no? Claro, porque además me decías, ¿qué tiene esta ingeniería biológica, no? ¿Qué tiene esta carrera? La verdad es que somos muy diversos los profesores que le impartimos, ¿no? O sea, vemos gente pues, que trabajamos en alimentos, otros en ambiental, otros en biomateriales, ¿no? En microbiología, en muchas cosas. Entonces, pues siempre van a tomar un poquito y cada profesor va a dar su punto de vista y va a dar sus ideas, ¿no? Y entonces los alumnos pues van tomando de distintas, lo que más les guste y lo que Y más eso les sirve. completa mucho el Claro. perfil, ¿no? Sí, sí, sí. Padre. Sí, y mencionar que la licenciatura en Ingeniería Biológica solo existe en la UAM Coajimalpa y es una licenciatura que justamente podemos llamar generalista, es decir, el egresado conoce los procesos biológicos, conoce los procesos de ingeniería y pues ya dependerá de sus gustos, aptitudes y oportunidades, porque tampoco sabemos qué oportunidades vaya a tener al egresar, podrá aplicar estas habilidades y conocimientos pues a lo que deseen, como puede ser farmacia o el área de alimentos o ambiental, ¿no? Que son áreas en donde México pues está con necesidad, ¿no? De profesionales que puedan atender esas necesidades. Sí, en el área de biotecnología, ¿no? En cualquiera de las áreas. Pues muy bien. Yo voy a hacerte la última pregunta y que tiene que ver con la parte de ser mujer. Y de ser mujer, madre y tu labor docente, investigación. Para ti, ¿qué ha sido lo más complejo y al mismo tiempo lo más gratificante? Lo más complejo es eso que preguntaban, ¿cómo le haces con la familia y con los hijos? Eso es complejo, ¿no? Porque, digo, en el que sea complejo no quiere decir que no sea bello, ¿no? Sí, sí, por eso lo marco. Es complejo porque además en esta ciudad tenemos que correr mucho. O sea, cuando me toca ir a recogerlos, pues ya saben, ¿no? A cierta hora tengo que salir como pitido, ¿no? A recoger a mis hijos, ¿no? Y a sus actividades en las tardes, ¿no? Entonces, eso yo creo que es complejo, ¿no? Porque tiene uno que ver tiempos, tiene que ver uno que también tiene que dormir, ¿no? En dormilona, entonces eso, pues bueno, ha sido un reto, ¿no? Siempre es un reto, pero bueno, por eso digo que la resiliencia es una Un talento tuyo. un talento. Así Sí, de es. verdad que sí. Y al mismo tiempo gratificante. Gratificante, sí, claro. Siempre, ¿no? O sea, justamente veíamos a la doctora Carmen Huacho, fuimos a visitarla hace unos días y le decía yo, ¿te acuerdas de cuando fui a tu laboratorio que ahí estaba yo embarazada, ¿no? Sí, mi hijo entró en la universidad y, o sea, no te das cuenta del pasar del tiempo y es increíble. ¿No? Y en esos talleres seguro ni pensabas en ese momento, No, ¿no? no, jamás, ¿no? O sea, no te lo imaginas, ¿no? Y el otro día cosa prepa y dices, híjole, qué rápido, ¿no? Lo hemos logrado, ¿no? Entonces, lo bello. Pues muy bien. No sé si tengas algún comentario tú que quieras mencionar, algo. No, nada, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad fue una plática amena. Estaba yo nerviosa al principio, pero creo que fue ya después charlamos amena. Estuvo muy bien. Yo sí tengo una última pregunta que es también bastante importante dentro de este podcast. Acabamos de hablar de esta amplitud que tiene la licenciatura y es curioso porque ahora sí un comercial. También tenemos un podcast que es Producción de One Podcast que se llama De Vocación a Futuro. Ahí es un foro con alumnos de diferentes licenciaturas y por supuesto en algún momento también llegará el episodio de Ingeniería Biológica y los alumnos nos van a contar sus experiencias, porque decidieron estudiar aquí, esa licenciatura, etcétera. Pero
todos los episodios tienen algo en común, que dentro de sus respectivos campos mencionan que pueden hacer de todo. Ya tuvimos de diseño, ya tuvimos de computación, ya tuvimos de matemáticas, y pueden hacer de todo. Y eso también se refleja en los profesores, porque tenemos un grupo completamente extenso de profesores en cada de nuestras licenciaturas. En ese sentido, ¿quién te gustaría ver de invitado aquí en Expreso de Ciencias? ¿Quién sería así? Quiero enterar el chisme, así de... Ok. Me gusta mucho su investigación, o no entiendo su investigación, quiero que se siente aquí. La doctora Elena Arachiga. No sé si ya se sentó, ¿no? Sí, pero en nuestro departamento de procesos y tecnología. De procesos y tecnología, la doctora Marcia Morales. Sin duda. Sí. Hay que traerla. Sí. Por favor. Excelente. Nos gusta cuando nos dan un nombre preciso para que Sí, claro. asistan Hasta el teléfono, que no se les escape. Exacto. contacto. Sí, bueno, excelente. Muchísimas gracias. Y bueno, como es protocolo, yo siempre les pregunto a los invitados qué les pareció esta experiencia de estar aquí. Muy interesante, yo creo que curiosa, ¿no? Es divertida también. Me gustó. A mí me gustó muchísimo. A Lolita la veo toda la vida, pero no sabía a qué te dedicabas y es bien interesante. Yo estoy así fascinado. Muchas gracias. Lo pasé bien. Gracias a ustedes. Excelente. De hecho, este es uno de los episodios en los que notamos que la investigación de nuestro respectivo invitado se encuentra en muchísimas partes que nunca habíamos pensado, y eso está maravilloso porque en este programa nos encanta hablar de ciencias. ¿Verdad, Julia? Fascina. Convertimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon a la doctora Dolores Reyes Duarte. Gracias. Muchas gracias. Al doctor Julián Alberto Fresán Figueroa. Muchas gracias, me encanta estar aquí y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, en Facebook, en Spotify, en YouTube, en TikTok, en todos lados. Como conductor, el doctor José Campos Terán. Pues muchísimas gracias a la invitada, a Julián como entrevistador, y a todos los que nos escuchan. Creo que tuvimos un gran programa, hoy aprendimos muchísimo, y bueno, pues los invitamos a nuestros siguientes programas. Gracias a todos. Así es, y también sigan otras producciones de One Podcast. Ya mencioné de Vocación a Futuro, que tenemos episodios con alumnos para que cuenten sus experiencias. También tenemos Crónicas de un Proyecto, donde vienen diferentes personalidades a contarnos el desarrollo de sus investigaciones, sus proyectos. Y sigan a One Podcast en YouTube y en Spotify y en TikTok. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti, que nos estás escuchando. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.